mi punto de vista es que Cuaresma también es un tiempo de catequesis, de enseñas para reflexionar, para recordar cómo podemos compartir nuestra fe con otros. Y encontré, es más o menos como un folleto distribuido del... ah, um, sí, es un departamento de misericordia que tuvimos, cuidado humano, se llama. Ah, sí, exactamente. Yo no vi que estaba compartiendo. Tenemos suficientes de estos para compartir también. Oh, sí, eso sería algo, por favor, si tiene interés en tener una copia en mano, eso sería bueno. Y yo encontré eso, si recuerdo bien, fue imprimido o traducido y en ah, un acuerdo entre la Iglesia de Chile como 2014 y el Departamento de Cuidado Humano. Es para compartir unas de las enseñanzas de la Iglesia Luterana y durante este tiempo de Cuaresma, cuando estamos hablando con otros cristianos que en particular a veces no asisten a la iglesia durante otros tiempos del año, pero más cerca a Pascua, más cerca a Navidad, hay más que tienen interés, por lo menos en las semanas antes de la Pascua. ¿Cómo podemos entender mejor las diferencias y también las similares, las cosas similares que tenemos con otras iglesias cristianas en el mundo? Y también hay unas enseñanzas que en verdad yo no sé si muchos de los luteranos o cualquier, si alguien es un miembro de una iglesia bautista o metodista, que ellos entienden bien que qué significa ser como un luterano y cómo somos diferentes que las otras iglesias. Y también, como yo dije, cómo somos el mismo. Bueno, primero, ¿qué es un luterano? Un recordatorio es que no queremos decir que somos seguidores de Lutero. El nombre luterano tenemos porque más o menos los enemigos de los que ahora, hoy en día, se llaman luteranos, estaban diciendo que, ellos son seguidores de Lutero. Pero en verdad, Lutero va a ser muy enojado o va a oponer esta idea muy fuerte porque no somos seguidores de Lutero, somos seguidores de Jesús, del Cristo. Y un cristiano, un luterano es un cristiano que confía en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y, yo he tenido muchas conversaciones cuando hablamos con otros cristianos o otras personas a veces en casos que no son cristianos, que son ateos y me pregunta, ¿qué fe es? Y yo digo, bueno, yo soy un cristiano. No, pero, ¿cómo se dice? ¿Qué denominación tú eres? Bueno, soy luterano, pero primero somos cristianos. Queremos enfatizar eso. Los luteranos comparten una fe en común con otros cristianos, pero es como las lentes o la punta de vista, la manera de entender la Biblia es un poco diferente. Y hablamos de eso. Unas razones son porque aceptan las mismas doctrinas en Antiguo y Nuevo Testamento, como muchos cristianos, y también aceptamos los credos. Pero aquí es donde es un poco diferente entre otras iglesias que no usan los credos, y hablaremos de eso. Sí. Y si tiene preguntas, cualquier momento, por favor, dígame. Pero proclamen los luteranos el mensaje de Dios, por seguro, por supuesto, enfatizando la justificación gratuitamente mediante la fe en Cristo. Aquí es un punto que separa luteranos de otras denominaciones, porque a veces en otras denominaciones, como por ejemplo Iglesia Católica Romana, el énfasis es que Dios contribuye algo, pero nosotros también necesitamos contribuir algo a
la justificación y la salvación que tenemos. Es que hacemos algo en las obras de buenas obras o ofrendas o buenas obras con nuestros prójimos. Es como parte de Dios y parte de nosotros. Y un énfasis en luteranismo es decir que es 100% en el caso de salvación la obra de Dios. Sí, es posible que nosotros podemos rechazar este regalo de Dios, pero salvación depende 100% en la obra de Dios, no en el parte de nosotros. Si es bueno, viene de Dios. Si es malo, viene de nosotros, en cortas palabras. Enseñando a que una persona no tiene que vivir bajo la fórmula, haz esto o no hagas aquello, sino en la libertad del amor cristiano. Eso no es permitir cosas malas, es para reconocer que en la vida de un cristiano somos pecadores. Vamos a fallar. No es una pregunta, no es una duda. Vamos a fallar, vamos a fracasar en unos casos en nuestras vidas. Y aquí es donde tenemos la oportunidad para recibir perdón y empezar de nuevo. Lutero habla en la manera de la fe cristiana en decir que es como cada día estamos recordando nuestro bautismo. Y también es la razón cuando Lutero habla de bautismo, él dice que yo soy bautizado. Yo no el caso que yo fui bautizado, yo soy bautizado. Es como activo y continúa regularmente, porque si fracamos hoy, podemos arrepentir, recibir perdón y tratamos de ser mejor mañana y empezar de nuevo. O hoy mismo también, si confesamos nuestra fe y nuestros pecados. Y también algo distinto en luteranismo es para no confundir ley y evangelio. Cuando Dios nos da un mandamiento para entender que eso es algo para el beneficio de nosotros, pero la ley es la ley, no es una forma de evangelio. El evangelio es gratis y es una forma que Dios provee a nosotros salvación sin la necesidad de merecer. Un luterano pertenece a la iglesia luterana en el mundo. Muchas personas no saben, pero actualmente el luteranismo es la mayor fe protestante en el mundo. En todo el planeta hay cerca de 70 millones de luteranos. No muchos conocen eso. Obviamente, en unos casos hay países como en Europa, donde unos países la religión oficial es luteranismo. Y es triste que, como en el caso en unos lugares donde si hay un país que dice que es católico romano, que ellos no practican y no saben mucho de luteranismo. Y debemos de decir eso, pero técnicamente de la fe protestante es la fe más grande en todo el mundo. Interesante saber es que está creciendo más en los países en África, donde hay millones y millones de luteranos. Más porque hace muchos años los misioneros de Europa empezaron a compartir el luteranismo y ha estado creciendo. Y es muy activo, probablemente más en como partes de África, por las obras de no solamente los misioneros, pero los misioneros que está hoy en día, que fueron estudiantes de otros y otros, y hoy en día hay muchos que están enseñando la fe. ¿Qué es la iglesia luterana? Aquí hay unos puntos que yo quería enfatizar y fue la razón que yo pensaba que sería bueno para compartir eso. Enfatizar la importancia de la iglesia, por uno, confesional. ¿Qué es decir que somos una iglesia confesional? Es decir que tenemos confesiones
y las confesiones no son como dogma o enseñanzas que nosotros tenemos y decimos que tú tienes que creer para ser un luterano porque nosotros decimos eso. No, es importante entender que las confesiones vienen directamente de la Biblia. Las confesiones son más o menos como un mapa que seguimos y que usamos para entender mejor la Biblia. Nunca ponemos o no debemos poner las confesiones encima de la Biblia. La Biblia es la más importante. La Biblia es la palabra de Dios, inerrante, sin duda. Pero usamos las confesiones para profesar en frente del mundo que esto es lo que creemos como luteranos en el mundo y eso no es lo que dice la Biblia, es la voluntad de Dios. Somos parte de la iglesia ecuménica en comunión con la iglesia en el mundo bajo el credo como el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasio también. Y también somos parte de la iglesia visible. Tenemos que distinguir la iglesia visible, que es la iglesia que vemos con nuestros ojos. Es cuando las personas asisten a la iglesia, cuando están participando en los estudios bíblicos, pero en nuestras enseñanzas, idealmente sería el caso si alguien está en la iglesia visible, es parte de la iglesia invisible. Pero tenemos que entender que es posible que ese no es el caso, que una persona puede mostrar y decir que son un cristiano, pero si no tiene la fe sincera en su corazón, ellos no son parte de la iglesia invisible. Y la iglesia invisible es como parte es cuando tenemos la iglesia visible, pero también enfatiza que ya tenemos la fe en los corazones de las personas. ¿Por qué decimos eso? Porque necesitamos decir que no es simplemente las acciones de una persona, no es simplemente que una persona puede decir que yo asisto a la iglesia cada semana, yo doy un décimo, yo hago esto, o yo ayudo a mi prójimo y por eso yo soy cristiano. Bueno, esos son señales de su fe, pero también, y nadie puede ver adentro del corazón de un creyente, también enfatizamos que fe es necesario para ser parte de la iglesia invisible también. Porque distinguimos eso porque hay unas denominaciones que enfatizan las obras, el acto. Como en la Iglesia Católica Romana hay un dicho que dice ex opere operato en la frase latín. Es como recibe los beneficios en actuar en algo. En hacer algo, recibe los beneficios. Y nosotros no decimos eso. La acción es parte, pero la fe también es lo que cumple o es lo que hace válido. Los tres credos antiguos, en cualquier momento, si hay comentarios, por favor, dígame. Sí, quería Sí, comentar algunas cosas que me parecen importantes, aunque a veces la iglesia no le ponemos mucha atención, pero en nuestra iglesia, la iglesia luterana, hay algunos aspectos que son vitales. Por ejemplo, al principio, cuando el pastor inició, estaba hablando de la doctrina de la justificación. Y esta dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. No hay nada que nosotros hagamos que nos va a justificar delante de Dios. Esto es contrario a lo que enseñan otras iglesias de que tienes que hacer esto, pagar mandas, caminar,
pagar diezmo, hacer un montón de cosas como que eso es lo que te va a justificar delante de Dios. No, la palabra en Romanos nos enseña que somos justificados por la fe, y podríamos decir por la fe solamente, y no por las obras de la ley. Ninguna acción nuestra nos va a justificar delante de Dios ni nos va a salvar. Entonces, a veces cuando tratamos de explicar esto es un poquito difícil, tiene un poquito más de tiempo. Incluso la iglesia nuestra dice que esta doctrina es por la cual se sostiene la iglesia. Es la principal doctrina y es nuestro principal debate con la iglesia católica. Porque para la iglesia católica, ellos sí aceptan que son justificados por la fe, pero también por las obras de la ley, contrario a lo que dice la palabra. Por eso agregan todas este montón de obras, acciones, mandas, caminadas, etcétera, procesiones y todas estas obras para tratar de ser justificados delante de Dios. Vale la pena un día justamente solo hablar de la doctrina de la justificación. Esto nos va a tomar un buen tiempo para que podamos comprender esta importantísima, quizás la más importante doctrina de nuestra iglesia. También el pastor mencionó otra doctrina que es importante, es la de la ley y evangelio. Entonces, esta, que también es uno de los, se denomina como uno de los marcos teológicos confesionales de nuestra iglesia, también no es fácil de entender. Y él hizo una explicación bastante sencilla, pero vamos a tratar de tomar después algo de tiempo solo para hablar de esa doctrina, porque no es fácil de comprender cuando buscamos en la escritura, ¿no? Y el tema de la iglesia ecuménica. No somos parte de ese movimiento ecuménico del que hablan, donde se unen ese montón de iglesias y se reúnen y forman acuerdos y toman decisiones. Eso no es lo que estamos diciendo ahí. Cuando decimos que somos una iglesia ecuménica, compartimos los credos ecuménicos, que están en pantalla ahora mismo. De eso es que estamos hablando, confesamos lo que dice ahí, que es la verdad y lo que enseña la iglesia cristiana en el mundo. Eso que dice ahí es lo que nosotros, y que todos nosotros debemos conocerlo. Los tres credos ecuménicos, pues uno más largo que el otro, pero en resumen está lo que nosotros confesamos públicamente. Pero no somos miembros de estas organizaciones ecuménicas donde hay lo que el pastor explicó, diferentes entendimientos de quién es Jesús. Ahí en cada uno de estos grupos hay distintos entendimientos de quién es Jesús y tratan de unirlo. Se los digo por experiencia, yo fui metodista 10 años y participé del movimiento ecuménico, estuve en encuentros ecuménicos. O sea, ellos tratan de decir que pueden estar unidos en la diversidad. O sea, no importa lo que usted crea, somos hermanos, somos amiguitos, no importa lo que usted crea. Si usted cree que el cielo es rojo, no importa, somos hermanitos. Esa manera no es la que nosotros compartimos. Es lo que dice, lo que nosotros confesamos en el credo, lo que nos hace el entendimiento de ecuménico. Y el tema de la iglesia visible e invisible, que también es importante. Yo diría más brevemente, Dios sabe quiénes son los verdaderos creyentes. Recuerda que la iglesia puede haber lobos vestidos de oveja dentro de la iglesia. Que la cizaña crece junto con el trigo también. O sea que usted puede ser visiblemente ver un grupo de personas reunidos y usted no lo sabe, pero Dios sí sabe quiénes de las personas que están ahí son creyentes de verdad. Eso lo sabe Dios. Esa es la iglesia invisible, la que el Señor reconoce como su iglesia. Disculpa, patrón. No tienes que decir eso. No, muchísimas gracias porque usted puede explicar mucho mejor y gracias por eso. Y sí, como ese punto de la iglesia invisible es importante porque ¿qué pasa cuando nosotros, imagina que si no somos cristianos o si somos parte de la iglesia cristiana o como cristianos, cuando vemos a las
a los ejemplos que pasan en el mundo de un pastor o un cristiano que haga algo tan malo y queremos decir, wow, ellos son cristianos y ellos han dado un ejemplo antes de un evento excelente, parecen como ser el cristiano perfecto, pero eso es lo que ellos son cristianos. Y bueno, como hemos compartido, todos somos pecadores y todos pueden, no solamente pueden, pero todos hacen errores en nuestras vidas, pero también sabemos que hay personas que usan la imagen de la iglesia, ah, tristemente, para su ganancia, para ganar algo. Y tenemos que distinguir en decir que no decimos simplemente porque alguien asiste en la iglesia, etcétera, que son buenos ejemplos o que son salvos. Sí, probablemente es parte de la vida cristiana, pero no podemos ver adentro del corazón de un cristiano. Y un poco sobre Lutero, un breve historia de él, que fue un monje, también fue un profesor, pastor, autor, escribió muchos himnos, reformador, y tenemos un respeto para él, pero no adoramos a él. Es que es como en otras denominaciones, los metodistas tienen el nombre metodista porque es la idea que ellos encontraron el método de salvación, de tener salvación. Los presbiterianos fue por la estructura que se usan en la iglesia, presbíteros, viene de la palabra griega, y es donde viene el nombre bautistas porque no bautizan los niños hasta un punto de una edad de contabilidad, y originalmente tenían el nombre Bautista como contrabautismo como un niño, etcétera. Esos son razones, pero no adoramos a Lutero. Y las confesiones. Bueno, aquí son unos ejemplos de las confesiones que mencionamos. La Confesión de Augsburgo, 1530. Después que empezó la Reforma, hubo muchos cambios que estaban pasando en Europa. En un lado, la Iglesia Católica Romana, los protestantes empezaron de tener más fuerza, pero los luteranos estaban como en medio de todos, porque unos de los protestantes querían ir al otro lado opuesto de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica también estaba enojado con la Iglesia que llegó a ser llamado la Iglesia Luterana, pero en medio hubo la Iglesia Luterana que dijo que no es necesario que cambiamos toda en la Iglesia cristiana, la Iglesia histórica. Tenemos una historia, una cultura, unos himnos, unos cultos y servicios bien lindo y muy beneficioso para la gente y muy en línea con las enseñanzas de las escrituras. No tenemos que tirar todas esas cosas afuera de la iglesia, pero al mismo tiempo ellos tuvieron que identificar qué son las confesiones, qué representa la confesión de ser hoy en día que se llama un luterano. Y en particular, ellos tuvieron que dar atención a las enseñanzas a la Iglesia Católica Romana. Y por ejemplo, como en la Confesión de Augsburgo, enfatiza la salvación por gracia a través de la fe en Cristo como el centro de la fe cristiana, es como en el artículo 4 en las confesiones de Confesión de Augsburgo. Testifica en contra de los abusos de la iglesia medieval, tanto en práctica como en doctrina, y fue pensada para redireccionar
la pastoral de la iglesia de un modo cristocéntrico. Este es importante, cristocéntrico, porque ¿qué pasa cuando la Iglesia Católica Romana estaba enseñando sobre la necesidad de hacer unas oraciones, de dar dinero a la iglesia, de hacer esta obra, otra obra? Poco a poco el enfoque en Cristo es más y más separado. Y siempre el enfoque en luteranismo es que regresamos al centro en Cristo. Entendemos la Biblia en su totalidad representa cristocentricidad. Es que del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el metanarrativo, el mensaje en total, la Biblia, es para enfocar en la creación de los humanos, la caída de los humanos, el plan de la salvación y eventualmente el plan que fue cumplido y la promesa que va a venir por fe en Cristo nuestro Salvador. La importancia, como compartimos en capítulo 8 esta mañana sobre San Marcos, la importancia de esta confesión que Jesús es el Cristo. Si es verdad que Cristo fue un buen maestro, Él mostró misericordia, Él hizo muchas cosas y qué magnífico sería si todos podemos ser como Cristo en estos sentidos. Pero una cosa es que no podemos ser perfectos como Cristo. Y otra cosa es, a pesar que las cosas que Él nos mostraban que debemos hacer, estas cosas no todavía merecen salvación. Últimamente, la cosa más importante es que Él es nuestro Salvador y recibimos la salvación porque Él fue el único que pudo pagar por nuestros pecados en la cruz. La apología de la Confesión de Augsburgo continuaba apología en el sentido, en teología, es para decir defensa. Es no como decir, lo siento, pero es como, ¿cómo puede defender su posición, su explicación? Y un año después fue necesario para como explicar más la Confesión de Augsburgo, cuando los líderes de varios territorios en la iglesia que llegó a ser la iglesia luterana, ellos hicieron la Confesión de Augsburgo, en decir, eso es lo que decimos, es nuestra confesión y cómo entendemos la Biblia, por qué la Biblia dice así. Y la apología es para entender mejor la defensa de su posición. Los artículos de Esmalcalda, la última voluntad y testamento de Lutero, afirma la doctrina de la Trinidad y deidad de Cristo, reafirma, además de otras, la doctrina central de cristiandad, que somos salvos solo por la fe en Cristo. Y también los catecismos menor y mayor de Lutero. El catecismo menor fue más escrito para todas las personas para usar como una devocional diariamente, cuando posible, en su casa para el padre o lo que está en cargo de la casa para enseñar a su familia, a los niños. Y el catecismo mayor fue en particular más escrito para como pastores y otros para tener un entendimiento más amplio sobre la fe cristiana. Explican, como en los casos de los dos, la ley de Dios, el Evangelio, el credo, el Padre Nuestro, bautismo, el oficio de las llaves y Eucaristía. Y la fórmula de la concordia fue escrita para unificar la iglesia que se había dividido por 30 años. Finalmente, ellos tuvieron una posición oficial que estaba defendiendo las confesiones luteranas anteriores y es reconocido como el punto de ecumenismo entre las iglesias luteranas.
y también cuando ellos pudieron tener la idea de comunión entre muchas iglesias luteranas. Podemos compartir unas enseñanzas como aquí Dios es uno en tres personas. Tenemos la enseñanza del Dios Trino. ¿Qué significa cuando hablamos sobre el hombre? El hombre fue creado por Dios en santidad, pero pecó, se rebeló. No podemos por nuestro propio poder volver a Dios. El Salvador es entendido, arrepentimiento, la salvación. Salvación es gracias a la muerte y resurrección de Cristo, solamente por la fe en Él y no algo que logremos por nosotros mismos. El pastor es llamado por Dios mismo a través de la congregación para administrar el Evangelio y compartir la palabra, sacramentos, los medios de gracia. Y también es una manera para el Espíritu Santo para continuar en traer el mensaje. Pero otra vez, el pastor, como yo, somos pecadores. Ah, Aquí es una distinción entre la iglesia hasta este punto de la reforma en decir que no es que tenemos o recibimos como un poder mágico al punto de ordenación cuando no vamos a ser pecadores. Somos pecadores también que tenemos que pedir a Dios por su perdón y salvación por Cristo. Bautismo, ok. Bautismo merece una explicación porque la Iglesia Católica muestra la importancia de bautismo, pero aquí es donde tenemos la diferencia entre ellos y también a los en otras iglesias protestantes, porque para muchos en las iglesias protestantes es como un señal, representa algo, pero no es como tiene el poder o es algo que en actual o que cambia algo en su vida. Es como una muestración más del parte del creadora o creador. Pero nosotros entendemos que es simplemente agua, es correcto, pero el poder de bautismo no está con el agua, pero está con la palabra y la promesa de Dios, que nos da el perdón con fe y arrepentimiento, que nos da el perdón y salvación por la obra de Dios. Hay una distinción entre otros que dicen que, bueno, sí, nosotros bautizamos también, pero para ellos, ¿qué representa bautismo? Y también hay otro entendimiento sobre cosas como concupiscencia, es como la tendencia en nosotros mismos de continuar en actuar en pecados. Um, Todavía tenemos el pecado, pero por bautismo y por arrepentimiento podemos ser perdonados. La Eucaristía también, como la Santa Cena, un sacramento, decimos que es verdadero pan y vino, pero también decimos que es cuerpo y sangre de Cristo. No explicamos porque no hay una explicación en la Biblia. Aceptamos lo que dice Cristo cuando nos dice, la palabra se usa en griega, es estin, es como significar ser, como no representa, no es similar, no es como, pero es, es. Y la palabra similar en griega, esten. Eso lo dice que es el también cuerpo y sangre como es pan y vino. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ok. Ah, Importante, porque no decimos que es
simplemente pan y vino que representa o es similar, pero entendemos que cuando tenemos la oportunidad de recibir la Santa Cena, estamos literalmente, espiritualmente, en la presencia y en comunión con Dios. No es como estamos recordando o haciendo algo que Jesús y sus discípulos hicieron hace muchos años y es para representar este evento. No, es decir que estamos recibiendo el verdadero cuerpo y sangre de Cristo también en el pan y el vino. Muy importante. Um, no tratamos de explicar o dar una defensa como la Iglesia Católica porque no podemos. No hay una explicación en las Escrituras y aceptamos la palabra de Dios y ponemos valor en eso, pero no tratamos de decir algo si no podemos con confianza o con certeza es la explicación que Dios quiere compartir. Una consulta, pastor. ¿Perdón? Una consulta Sí, por que ahora favor. ese elemento tal vez me pueda ayudar porque he escuchado mucho y siempre me he preguntado en qué sustentan eso. Y porque desde las Sagradas Escrituras pues nunca he leído nada. Yo he escuchado varias personas, claro, con un toque más fundamentalista y estas interpretaciones que se hacen, ¿verdad? Y no de una denominación religiosa específica, lo he escuchado en varias, que no toman el vino porque no, porque es algo pecaminoso, etcétera. Y una vez lo escuché y dijo, bueno, nunca había escuchado esto. Y he visto como a varias personas que lo dicen. ¿En qué podría estar basado eso? Seguramente, o sea, no está en escritura, no sé, pero ¿en qué podría reposar esa idea? Sí, y es difícil porque yo entiendo en unos casos, en el caso de alcoholismo, de que hay personas que tienen problemas muy fuertes contra beber alcohol y están preocupados en decir que, bueno, si vamos a beber alcohol que puede dar una influencia negativa en mí mismo. Y tenemos que tener respeto y entendimiento por su situación. Al mismo tiempo, hay un problema más profundo, más profunda en el raíz de sus vidas. Y no estoy diciendo eso sin entender su situación. Y hay casos cuando personas, hay iglesias luteranas que proveen jugo en vez de vino, um, pero cuando hay otras instancias, cuando ellos afuera de la iglesia luterana se usan otros elementos de pan. Y mi punto de vista es que tratamos de hacer como dice la Biblia y si hay una preocupación de beber alcohol, es algo, si yo tengo la oportunidad de encontrar a alguien en esta situación, trato de tener una conversación más profunda, más abierto en hablar sobre unas opciones. Pero cuando es posible, llegar al punto de beber como recomienda o como se dice en la Biblia. He escuchado en unos casos extremos de personas diciendo que, bueno, si no ponen el valor en la Santa Cena, en decir que es el pan o es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que pasa, y como este es un ejemplo real, hay unos cristianos que dicen que pueden beber
Pepsi y palomitas. Y yo no digo eso, lo siento, pero no. Lo siento, no quiero que ustedes van a estar tristes cuando llegamos otra vez a tener el culto. Pero tratamos cuando podemos escuchar la palabra de Dios y la palabra que se usa en la Biblia sobre vino es claramente oinas. Significa jugo que ha tenido el proceso de fermentación. Es bien claro que no es jugo, es vino. Y cuando dice algo en la Biblia, tratamos cuando es posible para usar los elementos como representa. Hay discusión entre muchas personas en decir que en el caso de la Santa Cena está conectado a jueves, perdón, sí, a la Pascua. Estoy pensando sobre olvido la frase en español, pero el Passover en el Antiguo Testamento. Bueno, déjame explicar en otra manera. La tradición que Jesús estaba celebrando en Jueves Santo fue representación de la tradición judía. Y en este caso, probablemente el pan que estaba usando no fue como pan, como tenemos hoy en día, porque normalmente ellos se usan pan sin fermentación, como más de pan sin... estoy... Pan ácimo. ¿Mm? Se llama pan ácimo. Creo que es la traducción pan ácimo. Pan ácimo. Ok, gracias. Sin levadura, está hablando de pan Sin levadura, exactamente, gracias, sin levadura. Pan ácimo, sí. Y por esta razón hay personas que dicen en la Santa Cena, cuando celebramos como cristianos, no debemos usar pan con levadura. Bueno, en corto es decir que tratamos de usar y respetar las enseñanzas de la Biblia como tenemos y no debemos cambiar cuando no hay una necesidad. Pero por mi parte, pienso que es importante por el punto de vista que dice en la Biblia claramente que es vino, que usamos vino. Pero otra vez, yo no quiero dar como una enseñanza de la ley. Si alguien tiene problemas en eso, merece la oportunidad de tener una conversación. No necesariamente es un punto de salvación, pero es un punto de mantener las enseñanzas de la iglesia para continuar como fue enseñado originalmente. Gracias. Yo olvidé esta palabra, levadura. Eso es. Bueno, la iglesia está formada por todos aquellos que sinceramente creen en Cristo como Señor y Salvador. La unidad cristiana está en Cristo, donde correctamente se predica la palabra, se entregan los sacramentos. Eso es importante, la palabra, los sacramentos, los medios de gracia, es la forma como Cristo viene a nosotros y Dios viene a nosotros. Y los credos merece algo también, porque en los credos lo que tenemos es la confesión de la fe. No estamos diciendo que si no usan los credos en su iglesia, no son cristianos. No, pero ¿por qué no usamos algo que por siglos, después de siglos, otros cristianos han recibido y han usado y han utilizado para crecer en su fe? Los credos representan las enseñanzas, el entendimiento de miles, millones de cristianos durante los siglos que han tenido la oportunidad de confesar la fe en una manera de
como por ejemplo, en el credo apostólico, cuando hablamos sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tenemos en este credo corto, el entendimiento de creación, la caída, redención, la vida en la futura y también hasta el punto del tercer artículo, cómo el Espíritu Santo nos ayuda hoy en día para santificarnos, para guiarnos. Es bien bonito y yo sé como todos, a veces en los cultos es muy simple para estar en como como en la práctica de decir sin pensar sobre las palabras. A veces nuestras mentes están enfocando en algo diferente y hablamos las palabras, pero no con el entendimiento que merece. Y yo confieso que sin intención, eso pasa a mí también. Y tenemos que entender lo que representa el credo apostólico, es decir, la confesión de nuestra fe y el entendimiento de la fe cristiana y el Padre Nuestro. Wow, las palabras directamente de Jesús. Y cuando podemos pensar en estas palabras como palabra por palabra y qué significa, wow, cómo nos ayuda en entender y crecer en nuestra fe. Y eso es la razón. Hay unas iglesias que están muy listos para decir, sí, nosotros no confesamos credos, pensamos es mejor para hacer obras. Bueno, obras sí son importantes, no estoy negando eso, pero al mismo tiempo tiene un entendimiento muy fuerte en qué significa su fe. A veces sí, a veces no. Y el credo y otras cosas en la iglesia nos ayuda para tener este entendimiento mejor. ¿Qué es la idea? La muerte. Es la paga por el pecado. Y nosotros merecemos la muerte por el pecado, pero gracias a Dios por las obras de Jesús, muerte no es la fin. Hay la vida que va a venir por las obras de Jesús. Yo recordé una instancia en seminario cuando uno de mis compañeros en la clase, él se fue en su vicariato, regresó y el profesor estaba poniendo enfrente de nosotros unas instancias, si pasa en su ministerio. ¿Qué va a decir si alguien viene a ti y pregunta, comparte la información que tiene una enfermedad y vas a morir en como 6 meses? ¿Qué vas a decir a esta persona? Y mi amigo en la clase, él respondió en decir, bueno, tú tienes que decir que este es el pago para el pecado. Y bueno, la verdad es que mi caso fue diferente porque ellos fueron para hacer su vicariato y regresó al seminario. Yo hice todos en el seminario, ellos estudiaban por 2 años, se fueron por 1 año, servía en una iglesia y regresó por 1 año otra vez al seminario para terminar después de tener experiencia. En mi caso, yo tenía 3 años juntos y yo hice mi vicariato en Panamá al fin, juntos, y fue diferente. Y por eso yo estaba mirando a este hombre como los maestros. Wow, yo voy a aprender de eso. Pero yo estaba esperando para los otros decir algo, porque yo estaba enojado en escuchar eso. ¿Cómo puede decir? Técnicamente, la muerte es la paga por el pecado. Pero en el caso cuando ellos están compartiendo unas noticias de eso, esta no es la manera de compartir esta información. No, técnicamente la muerte viene a todos,
y no no necesariamente por un pecado específico. Puede ser si alguien bebe mucho alcohol y tiene un accidente o destruye su salud, puede ser un resultado de ese pecado. Pero en otros casos no podemos prevenir y no es como Dios está castigándonos. Es verdad que muerte viene es la paga por el pecado, pero tenemos que entender en el contexto cómo podemos explicar eso. No es decir que, bueno, tú hiciste algo malo y por eso Dios está castigándote. En unas instancias, como yo dije, si destruye su salud con alcohol, tiene un accidente por beber alcohol, cosas como esta es diferente. Pero en casos normales tenemos que entender que muerte viene a todos y la única manera en que podemos escapar la muerte es por la fe en un Salvador. Alguien que puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Educación religiosa, bueno, históricamente los luteranos han tenido la reputación en los protestantes, las iglesias protestantes más fuerte históricamente en el mundo. Matrimonio, entendemos que es para toda la vida entre personas, hombres y mujeres, y el divorcio es reconocido solo en casos extremos. Sexualidad es un regalo de Dios en el contexto propio y por causa del pecado esclaviza al ser humano si no es vivida en el marco dado por el Creador. La vida es un don de Dios, por lo que solo Él tiene el derecho de darla y quitarla. Religión y ciencia necesariamente no se oponen. Um, los luteranos vamos al médico, estudiamos ciencias, etc. Mi esposa y yo, estudiaba en el seminario, estudiamos en ciencias. Y todavía somos cristianos, fíjate. Y la misericordia. Ah, es la obra de Dios y a través de la iglesia, especialmente con aquellos que sufren. Importante y oportunidad para mostrar el amor de nosotros, pero en particular el amor de Dios. Sobre el punto de ciencia, muy interesante que tantas personas ponen mucha confianza en ciencia, pero cuando pensamos de las explicaciones en ciencia, um, tenemos la tendencia de ver a una persona que puede ser muy inteligente. No estamos diciendo que ellos son tontos, no. Pueden ser muy inteligentes en unos sentidos, pero por sus razones propias no pueden aceptar las enseñanzas de Dios. Pero yo siempre deseo usar el ejemplo de ciencia en cómo puede explicar. Por ejemplo, si algo puede venir por accidente, año después de año, siglo después de siglo, miles, millones de años, ok, tiene tiene vida, tiene algo unicelular, multicelular, órganos bueno, ¿cómo puede en principio tener órganos múltiples trabajando independientemente en un instante, trabajando juntos? Ok, en caso si eso pasa, órganos del sistema de vista, de pulmones, de respiración, de todo separado y distinto, en un momento puede trabajar juntos. Ok, si todo esto pasa, que es imposible, pero si eso pasa, después, ¿qué pasa en el caso si tiene un hombre y una mujer y tiene que estar juntos para dar la vida otra vez? ¿Y cómo es que puede tener el proceso de proveer para el bebé durante el tiempo de la embarazada? ¿Y cómo es que puede dar la vida a este bebé y la madre puede proveer con leche? Es increíble.
increíble. Y desafortunadamente hay personas que quieren rechazar la idea de Dios. Yo veo, en mi opinión, por dos razones, primariamente. Uno es que tienen tener como la oportunidad de tener una defensa por su pecado, porque lo que pasa es si alguien desea hacer un pecado o unos pecados, es la idea es que si podemos hacer todas las personas en el mundo aceptar que no es pecado, no hay pecado, puede justificar. Otra razón común es que una es para defender el pecado y otro puede ser que personas por unas experiencias en su vida tiene un dolor muy profundo. Y por este dolor es difícil aceptar la idea de Dios, de un creador, alguien que nos ama, que todavía nos provea y que quiere más para nosotros, más para el futuro en los cielos. Bueno, lo siento, vamos a terminar aquí por hoy, pero no sé hasta ese punto si hay comentarios, preguntas. Muchos de los puntos, pastor, son muy importantes. Por ejemplo, el tema de los dos, los sacramentos, por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena, va a requerir bastante, bastante tiempo de explicación, porque aunque no lo parezca, esto nos diferencia de muchísimas iglesias. No es lo mismo lo que creen los demás grupos sobre el bautismo, los que no bautizan niños, por ejemplo, o los que en el caso de la Santa Cena y el uso de las dos especies, en el caso de algunos no se usa el vino, en el caso de que si usan o no esto o lo otro. Yo he visto casos donde usan otras cosas, maíz, papa, para, por ejemplo, para realizar la Santa Cena, y esto estoy hablando de otras iglesias, agua en vez de vino, por ejemplo, jugo de uvas, que era lo que se practicaba mucho se practica en la iglesia metodista, por ejemplo, se usa jugo de uvas Welch. Resulta que la compañía, jugo de uvas Welch, la compañía Welch, por ejemplo, tuvo una situación política y la iglesia metodista decidió boicotear a la compañía de jugo de uvas Welch y no le compraban jugo a la compañía de uvas Welch. Así que estaban haciendo política con el tema, ¿no? Y una última comentario sería sobre religión y ciencia. Justo en este momento hay un importante debate donde hay iglesias que están promoviendo el no uso de la vacuna contra el COVID. Entonces, esto es bien interesante. Y le digo por experiencia propia, en mi familia, nosotros tenemos ahí dentro de mi familia hay gente de corriente calvinista, pentecostales, y están metiendo fuertemente en algunas personas de la familia, sobre todo las personas mayores de la familia nuestra, sustentándoles para que no se vacunen, para que no... y hay toda una cantidad de teorías, conspiraciones, algo que es mundial, que las Naciones Unidas, y entonces están metiéndole temor a la gente para usar la vacuna. Y esto yo creo que es bien interesante cuando hablas de los luteranos vamos al médico, estudiamos ciencia y entendemos que todo es creación de Dios y que Dios da la sabiduría al hombre para poder desarrollar esta ciencia que el hombre cree que él la hizo porque él lo sabe todo. Pero damos gracias a Dios por proveer personas con las capacidades de darle a las personas lo que necesitan para que tengan este conocimiento, para que desarrollen estas cosas. Pero creo que ahorita va a ser un debate interesante. Es un debate interesante que usted lo puede estar viendo ya en los medios, porque ya esta mañana, por ejemplo,
trataron de presentar ahí en CNN un debate muy interesante por todos estos grupos religiosos que están pidiéndole a la gente que no se vacunen y que no están ni siquiera inscribiéndose en la lista de los que van a ser vacunados ahorita. Y están haciendo uso del temor que la gente tiene. Por otro lado, hay gente recomendando medicamentos que ni siquiera tienen apoyo médico. Entonces, por ejemplo, la ivermectina, que es, por ejemplo, para los parásitos, para bacterias, y no hay no es que no funciona para algunas cosas, pero no es que está específicamente hecha para el COVID, por ejemplo. Entonces, hay todo un debate, no solo aquí, en el mundo entero, sobre esto, pero lo cierto es que algunos grupos religiosos han tomado posiciones sobre ciertas cosas para promover que las personas no sean vacunadas. Y nosotros hemos sido vacunados toda nuestra vida por muchas otras enfermedades. ¿Cuántas enfermedades no nos ha tocado ser vacunados a través de la historia que han ido resolviendo situaciones de enfermedades, de virus que han surgido en el mundo y que seguirán surgiendo porque va a haber otros virus después de esto? Era un comentario para que tengamos una idea del problema. Yo quería también dar un aporte. Yo creo que esto que dice Dilberto es muy importante. Yo pensaba en estos días, ya mi papá fue vacunado, pero bueno, él es mayor en los bomberos acá en La Chorrera, entonces claro, no tuvo esa oportunidad. Y bueno, ha tenido unas cositas leves, pero nada del otro mundo, aunque sí hay personas que han manifestado efectos secundarios. Y yo pensaba un poco como cristianos, cristianas, nuestro papel, ¿verdad? En esto, porque hay mucho caos, como dice Dilberto, hay mucha especulación. Y mi hermana es pentecostal y me estaba diciendo en estos días que el pastor estaba diciendo que por favor dejaran de especular, que era necesario que se vacunaran. Entonces yo le decía a mi hermana, sí, pero hay gente quejándose que en otros lados hay otros evangélicos que están diciendo otra cosa. Entonces mi hermana, que hay gente, y yo creo que Satanás está haciendo su trabajo allí, tratando de mover, y en todas las denominaciones religiosas hay como alguien que está haciendo, que está haciendo presa de aquello, ¿no? Entonces yo pensaba que dentro de esto, nuestro papel primero de mantener la calma, porque en el caos, ¿verdad? Eso afecta a nuestro sistema inmunológico y estamos fregados ahí si nos agarra eso. Lo otro no es caer como presa de ese pánico, que yo creo que es muy fácil caer en estos días, y también apegarnos a la oración. Yo con esto que decía Pastor y Edilberto sobre la ciencia, estuve viendo una conferencia que se dio en España. Es un científico cristiano que, bueno, no sé qué denominación, él solamente se dice cristiano, y le ha caído la ciencia, pero le ha caído a destruirlo, porque el tipo tiene un conocimiento, es neuropsicólogo, bueno, tiene un montón de PhD en un montón de cosas. Y el tipo está haciendo unos estudios porque ha encontrado cómo se manifiesta en el cerebro el poder de la oración. Y le han caído y lo están destrozando. Y el tipo es una cosa impresionante, es joven. Y yo decía, este tipo que come, yo decía, porque la ciencia lo está destrozando y él está ahí y él dice, bueno, hasta donde el Señor quiera que yo llegue con esto, porque me van a destrozar en un momento, pero le voy a dar hasta donde puedo. Y estaba demostrando todo lo que se genera en el cerebro cuando tú oras. Entonces, y no tiene que ver nada con pensamiento positivo, ni nada de estas cosas motivacionales. No tienen absolutamente nada que ver con estas cosas motivacionales. Y él lo aclaró desde el inicio. Y eso me llamó la atención. Y yo creo que Dios también está haciendo su obra en la ciencia. Sí. Dios está haciendo su obra en la ciencia y que vamos a tener mejores días, ¿no? Gente allí metida que pueda tener una buena palabra. Sí, por seguro. Y algo, bueno, quiero, por el beneficio de ustedes, voy a terminar, pero en breve, yo pienso sobre los científicos que fueron muy dedicados a su fe, como Isaac Newton, Sir Isaac Newton, muchos de eso. Mis niños estaban leyendo recientemente Galileo y otros que tuvieron una fe muy, muy dedicada.
Y es bien interesante para leer sus enseñanzas. Cuando ellos están explicando ciencia, está explicando de la punto de vista de creación de Dios. Y la dificultad es que también tenemos en la iglesia unas personas que en unos casos quieren proveer mentiras a personas, o en unos otros casos ellos creen lo que está diciendo. Pero pienso en un ejemplo en particular de un pastor cuando él estaba diciendo: con el poder de Jesús yo voy a batallar con COVID y el poder de Jesús, y él va a vencer sobre COVID por su palabra. Y bueno, la dificultad es que como cristianos escuchamos este mensaje y queremos estar de acuerdo. Sí, tenemos confianza en Dios, tenemos la promesa de Dios y no dudamos que debemos estar en oración en frente de Dios. Pero Dios dice eso. Dios dice que simplemente yo, en este mundo que está bajo el reino del diablo, que simplemente decir eso tan simple y que va a desaparecer. No. Y en casos como este puede causar daño en la fe de unas personas que son creyentes con una fe sincera, pero están recibiendo y creen que estos mensajes son de la Biblia, cuando Dios no nos dice estas cosas. Y aquí es donde tenemos que tener esta tensión en decir que sí, somos cristianos, creemos en la promesa de Dios, pero tenemos que entender qué dice exactamente Dios. No podemos decir que Él dijo algo que no dijo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Espero que tengan un domingo feliz. Y si tiene preguntas sobre eso, continuamos con la próxima semana. Y si hay otras cosas que podemos incluir en eso, o si tiene preguntas, por favor, dígame. Pero a pesar de eso, cuídense mucho y nos vemos en conversación por WhatsApp y también en los cultos y estudios bíblicos. Gracias y tengan un feliz domingo a todos. Chao, pastor, igualmente, feliz domingo para Feliz ustedes. domingo. Feliz todos. domingo. Y Ediberto, ¿quiere mantener aquí en esta línea o por WhatsApp? No, reunámonos en la semana, pastor, porque ¿O en la semana? y Ok. como nos extendimos un poquito acá, entonces nos reunimos en la semana. Buscamos un espacio. Sí, perfecto. Bueno, feliz domingo a todos. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.